Bueno, ya vamos a empezar, ya es la hora, así que gracias por estar aquí con nosotros este día. Esta es la segunda presentación de nuestra serie del Centro de Salud de Puerto Rico, una comunidad de prácticas sobre la diabetes. Hoy vamos a tocar el tema de nutrición y ejercicio en el automanejo de la diabetes. Antes de empezar, les quiero decir que más tarde hoy les voy a enviar un correo electrónico de seguimiento donde pueden descargar las diapositivas en PDF y también van a tener acceso a el enlace de evaluación. Y yo creo que es todo. Y esto, vamos a continuar. Espérenme un momentito. Ok, hoy está con nosotros la doctora Ibis Figueroa Sánchez, es catedrática y especialista en salud del Servicio de Extensión Agrícola, Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico. Sus áreas de especialidad son salud pública y comunitaria. Posee un grado doctoral en salud pública, perdón, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico, trabaja en diferentes áreas de la salud como la prevención de enfermedades crónicas e infecciosas, la promoción de estilos de vida saludables y el abordaje de de los determinantes sociales de la salud. Y con eso le doy las gracias a la doctora por estar aquí con nosotros y le paso la palabra a usted. Gracias, doctora. Gracias. Saludos. Bueno, pues vamos a comenzar rapidito con esta presentación. Vamos a hablar sobre los objetivos de la misma. Vamos a describir la importancia de la sana alimentación para mantener los niveles adecuados de la hemoglobina glicosilada o HbA1c o también conocida como la A1c, comparar alimentos específicos con otros alimentos alternativos más saludables, analizar una etiqueta nutricional y determinar opciones más adecuadas para las personas que viven con diabetes y proveer recomendaciones de actividad física para el manejo y control de esta condición. Próxima. Tener diabetes significa que el nivel de azúcar o glucosa en la sangre es demasiado alto. La glucosa proviene de los alimentos que consumimos y también se produce en el hígado y los músculos. Nuestra sangre tiene algo de glucosa porque el cuerpo la necesita para obtener energía, pero un exceso de glucosa no es bueno para la salud. Es el páncreas quien controla la cantidad de glucosa en sangre produciendo la hormona o insulina para ayudar a que esta glucosa pase de los alimentos a las células. Las células van a tomar la glucosa y la convierten en energía que el cuerpo necesita para vivir. Cuando una persona tiene diabetes, el páncreas no produce suficiente insulina o las células no usan bien la insulina. Por lo tanto, la glucosa se acumula en la sangre y no puede no puede llegar a las células, afectando todos los órganos del cuerpo. Próximo. Y hay distintos tipos de diabetes, es importante conocer los mismos. Si la persona tiene diabetes tipo 1, el páncreas produce poca insulina o no la produce. El sistema inmunitario ataca y destruye las células del páncreas que produce insulina, que son conocidas como las células beta. Y la diabetes tipo 1 se diagnostica generalmente en niños y adultos jóvenes, aunque puede aparecer a cualquier edad. Las personas con diabetes tipo 1 tienen que usar insulina diariamente para mantener, ¿verdad?, su cuerpo en funcionamiento. Si la persona tiene diabetes tipo 2, el cuerpo no usa la insulina correctamente. A esto es lo que se le llama resistencia a la insulina. Al principio, las células del páncreas producen insulina extra para compensar, pero con el tiempo, el páncreas no puede producir suficiente insulina para mantener la glucosa en sangre en niveles normales. La diabetes tipo 2 se desarrolla con mayor frecuencia en adultos y adultos mayores, pero también puede aparecer en personas jóvenes. Y la diabetes gestacional es la que ocurre durante el embarazo y en la mayoría de los casos los niveles de glucosa vuelven a la normalidad después del nacimiento del bebé. Sin embargo, cabe señalar que aquellas personas
con diagnóstico de diabetes gestacional deben ir con cierta frecuencia al médico a realizarse pruebas para diagnóstico, ¿verdad?, de diabetes, porque estas personas ya están a un riesgo mayor de desarrollo de diabetes tipo 2. Próximo. A nivel de Puerto Rico, estas son las primeras causas de muerte. Estos son datos del Departamento de Salud de Puerto Rico para el año 2023. Y si se fijan, dentro de esas 10 causas de muerte, 7 son vinculadas a enfermedades crónicas, siendo la diabetes la tercera causa de muerte en el país. Próximo. Y en términos de personas que viven con la condición en nuestro archipiélago, 2 de cada 10 adultos en Puerto Rico viven con diabetes. Esto se traduce a aproximadamente 500,000 de personas adultas tienen diabetes. 1 de cada 8 adultos tienen diabetes tipo 2 y 6 de cada 10 tienen 1 de cada 8 tienen diabetes tipo 1 y 6 de cada 10 tienen diabetes tipo 2. Próximo. A nivel de Estados Unidos, en los últimos años, 37.3 millones de personas tienen diabetes, 96 millones de adultos tienen prediabetes y esto ha generado unos costos de 327,000 millones en gastos médicos. Próximo. Las personas con diabetes pueden presentar numerosas complicaciones serias que se agravan con el tiempo. Algunas comienzan a los pocos meses de iniciarse la enfermedad, aunque la mayoría suele aparecer al cabo de algunos años y pueden empeorar de forma gradual. Es por ello que es importante controlar los niveles de glucosa en sangre para evitar estas futuras complicaciones. Estas complicaciones son el resultado de las alteraciones en los vasos sanguíneos. Como consecuencia, el flujo sanguíneo disminuye a muchas zonas del cuerpo de la persona. El daño a los vasos sanguíneos ocurre con mayor frecuencia en los ojos, que puede causar ceguera o la retinopatía diabética, condiciones del corazón, afecta a los nervios, afecta a los pies y a los riñones. Próximo. Factores como la alimentación, los medicamentos y la actividad física hacen que los niveles de azúcar en sangre cambien durante el día. Algo de cambio es normal, pero cuando los niveles están muy altos o muy bajos, esto puede causar problemas de salud. Por eso es importante monitorear los niveles de azúcar en sangre, porque eso le va a ayudar a la persona con diabetes a hacer los ajustes pertinentes. De esta manera, logrará alcanzar sus valores deseados. El monitoreo ayuda al equipo de salud de la persona, del paciente con diabetes, a tomar decisiones sobre su plan de cuidado de la condición. El médico le indicará cuándo y con qué frecuencia debe revisar sus niveles de glucosa en sangre. Y existen diferentes maneras de monitoreo. Uno de ellos son los monitores de glucosa en sangre, los famosos glucómetros que utilizamos en el hogar, los monitores continuos de glucosa y las pruebas de la hemoglobina glucosilada o la A1C. Próximo. Los monitores de glucosa en sangre o los glucómetros indican la cantidad de glucosa con una pequeña muestra de sangre que se toma del dedo y que se va a colocar en una tira reactiva desechable en ese dispositivo que va a hacer la lectura. La Asociación Americana de Diabetes recomienda los siguientes niveles de glucosa para las personas con diabetes. 80 entre 130 miligramos sobre decilitro antes de las comidas y menos de 180 miligramos sobre decilitro después de las comidas. Estamos hablando 1 o 2 horas después de comer. Próximo. Los monitores continuos de glucosa tienen un sensor diminuto que se inserta debajo de la piel con un parche adhesivo. Por lo general, esto se coloca en el brazo o en el abdomen y va a medir el líquido que está en la piel y el músculo que se conoce, ¿verdad? El líquido que está en el espacio intersticial.
también tiene un transmisor que es un dispositivo inalámbrico que se usa en el cuerpo. Ese transmisor va a enviar la información del sensor a un programa almacenado en el teléfono móvil o en la bomba de insulina. Estos monitores continuos de glucosa, en su mayoría, se obtienen con receta. Sin embargo, recientemente la FDA aprobó un monitor continuo de glucosa disponible sin receta, Doctora, diseñado para adultos mayores de 18 con diabetes tipo 2 que no proporciona mediciones de glucosa cada 15 minutos. doctora, Ajá. se nos está cortando un poquito. Si puede regresar a lo que cuando empezó a esta diapositiva, porque se está cortando. Ay, disculpen. No, Sí, no. es que aquí hay un poquito de problema con el internet. Estaba hablando de los monitores continuos de glucosa. Esos monitores tienen un sensor bien pequeñito que se inserta debajo de la piel. Estos se colocan por lo general en el brazo o en el abdomen y están, ¿verdad? Se agarran o se pegan con un parche adhesivo, ¿verdad? Para que ese sensor no se mueva. Y va a medir el líquido que está entre la piel y el músculo. Entonces, además de eso, esos monitores continuos de glucosa tienen un transmisor que es un dispositivo inalámbrico que la persona también lo lleva consigo y que ese transmisor es el que recoge los datos y va a enviar la información del sensor a un programa que por lo general es una aplicación que se pone en el teléfono celular, el teléfono móvil o en una bomba de insulina. Por lo general, estos monitores continuos de glucosa son recomendados para personas con diabetes tipo 1, personas con diabetes tipo 2 que utilizan insulina. Pero recientemente la FDA aprobó un monitor continuo de glucosa que está disponible sin receta médica, que está diseñado para adultos mayores de 18 años con diabetes tipo 2 que no usan insulina o para personas que no tienen diabetes. Estos monitores por lo general lo que hacen es que proporcionan mediciones de glucosa cada 10, 15 minutos a través de esa aplicación por teléfono. Próximo. La otra prueba es la prueba A1C o la prueba de hemoglobina glucosilada o glicosilada, que es un análisis de sangre que mide el nivel promedio de azúcar en la sangre o de glucosa en la sangre durante los últimos 2 a 3 meses. Esta prueba también sirve para el diagnóstico de prediabetes y diabetes. Esta prueba se hace en el laboratorio clínico y no requiere ayuna. Cuando se vive con diabetes, esta prueba indica que también manejada está la enfermedad. La meta para las personas con diabetes es una A1C de 7% o menos. La A1C se expresa como un porcentaje. Próxima. Otro término que podemos encontrar al conocer el nivel de A1C es el de EAG, que es la glucosa promedio estimada. Es lo mismo, es un promedio estimado de sus niveles de glucosa o azúcar en sangre durante un periodo de 2 a 3 meses y se basa en los resultados del análisis de sangre de la A1C. La EAG se expresa en miligramos sobre decilitro y dado que utiliza las mismas unidades de los glucómetros, esto facilita la comprensión de los valores de A1C en relación con las lecturas de glucosa en sangre tomadas en casa. Pero es similar. Próximo. Una de las cosas bien importantes o dos aspectos bien importantes en el manejo de la diabetes tipo 2 es, perdón, en el manejo de la diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional. Son dos aspectos importantes, sana alimentación y actividad física. Vamos a hablar primero de sana alimentación y luego de actividad física. Para las personas con diabetes, la sana alimentación, que incluya
los principales grupos de alimentos es importante para mantener los niveles de glucosa en sangre deseados y retrasar o evitar las complicaciones relacionadas con la diabetes. Los profesionales de la salud, tanto el médico como las nutricionistas, pueden proveer recomendaciones sobre alimentación para ese automanejo de la diabetes. Vamos a empezar. Uno de los aspectos bien importantes es, próximo, la lectura de la etiqueta de los alimentos. Leer las etiquetas nutricionales es vital para el control de la glucosa en sangre. La etiqueta contiene información importante que nos ayudará a seleccionar los alimentos más adecuados para nuestro consumo. En este ejemplo, vamos a explicar la información que debemos conocer y entender sobre la etiqueta. Lo primero, ok, volvemos próximo, volvemos a la etiqueta. Vamos a mirar el punto número 1, que es el tamaño de la porción. Esto aparece en letra grande y en negrita. Toda la información en la etiqueta se basa en el tamaño de la porción o del servicio que se indica. En este ejemplo, la porción o servicio es de 2/3 taza. El segundo punto son las calorías, que también se muestran en letras más grandes y en negritas, y se refiere al número total de calorías en una porción del alimento. Como guía general se utilizan 2.000 calorías diarias y en este ejemplo el servicio o la porción de este producto es de 230 calorías. Como guía general, 100 calorías por porción se considera un alimento moderado y 400 calorías por porción se considera un alimento alto o un producto alto en calorías. El número 3 son los valores diarios los valores diarios o porcentaje de valor diario. Esto se ha actualizado en la nueva etiqueta y muestra la cantidad de nutrientes por porción que el alimento aporta a su alimentación diaria total. Este porcentaje de valor diario se utiliza para determinar si una porción del alimento tiene alta o baja cantidad de nutrientes y para comparar los productos alimenticios. Como guía general, 5% del valor diario o menos de un nutriente por porción se considera bajo y 20% del valor diario o más de un nutriente por porción se considera alto. Los cambios a la etiqueta en el punto 4 es que ahora la etiqueta tiene información sobre las azúcares añadidas, la vitamina D y el potasio. Esto es en términos generales, ¿verdad? Y esto es un ejemplo de en este caso, de una lasaña congelada. Es información de una guía que tiene los CDC que se conoce como el Camino hacia la Buena Salud para la prevención de la prediabetes. Próxima. Doctora, a usted le molestaría que, y creo que veo que Naimi, creo que, no sé si pronuncia su nombre, pero tiene la mano arriba, si tiene un momento para dejarla hablar. Sí, seguro, seguro. Claro que sí. Oh, no sé, ya se me fue, creo que fue un error. Bueno, puede continuar. Ok, bueno, yo no tengo ningún problema si me quieren interrumpir durante la presentación, pero bueno, pero por lo general siempre vamos a dejar un tiempito para contestar las preguntas. Así que si toman nota, al final pues podemos contestar las preguntas que pueda tener la audiencia. Bueno. Vamos a seguir hablando un poco de la sana alimentación en el automanejo de la diabetes y vamos a hablar ahora de los grupos de alimentos.
Dentro de los grupos de alimentos, un grupo bien importante son las proteínas, y porque las proteínas tienen beneficios en el control de la diabetes, ayuda a mantener la masa muscular, contribuye a la cicatrización de heridas y al control glucémico. Existen varias fuentes de proteínas que tanto el médico como los nutricionistas ofrecen recomendaciones para un consumo saludable, tales como carnes magras, pollo, pavo, pescado, huevos, nueces, frijoles, lentejas y tofu. Es bien importante seleccionar cortes magros de carne, quesos bajos en grasa, y una recomendación general es que al servirse, llenar una cuarta parte del plato, esto equivale a una porción cocida de 3 onzas, o lo que equivale a la palma de su mano en términos de proteína. Y aunque la proteína en sí no eleva directamente los niveles de glucosa en sangre, si la consumimos en grandes cantidades puede provocar un ligero aumento de la glucosa entre 3 y 5 horas después de comer. Así que pues hay que comerlo, pero hay que comerlo también en unas cantidades moderadas. Próximo. En términos de los lácteos, sirve para obtener calcio y proteínas de alta calidad. Existen también alternativas de productos lácteos como el yogur sin azúcar añadida y sin grasa. Esta incorporación de fuentes de lácteos en la dieta es bien importante. La elección y del tipo y la cantidad adecuada para lograr un equilibrio en la alimentación de la persona con diabetes. Las recomendaciones del consumo de lácteos deberán tener como objetivo principal evitar excesos en la alimentación y aportar los nutrientes necesarios con un equilibrio en el aporte de energía. Hablamos, por ejemplo, de un ejemplo del yogur sin azúcar añadida y sin grasa, y en el caso de la leche se recomienda descremada o baja en grasa, y si la persona tiene intolerancia a la lactosa, se sugiere versiones deslactosadas de la leche. Próximo. Es importante en el plan de alimentación de una persona con diabetes, incluir la fruta. Las frutas contienen carbohidratos que son importantes también en esa dieta, así que comer una fruta fresca o una ensalada de frutas como postre es una excelente manera de saciar el gusto por lo dulce y obtener esa nutrición adicional que busca la persona. Las mejores opciones de frutas son aquellas que sean, número 1, frescas, número 2, congeladas, o número 3, enlatadas sin azúcares añadidos. Si la persona elige fruta enlatada, debe buscar su propio jugo sin azúcar o sin azúcar añadida. Otra opción son las frutas secas. También son unas opciones nutritivas, pero los tamaños de las porciones deben ser más pequeños. Así que no debes frutas congeladas o enlatadas. Los expertos, ¿verdad? Los nutricionistas o los médicos recomiendan el consumo de una pequeña pieza o trozo de fruta entera, o aproximadamente media taza de fruta congelada o enlatada. Frutas, hay una lista muy variada. Estamos hablando de uvas, de kiwi, de mango, de papaya, de piña, de manzana, de melón, china o naranja, melocotones, ciruelas, fresas, sandía, guineo, arándanos, mora, albaricoque, y frutos secos como pasas, ciruelas pasas, higos y arándanos. Próximo. En términos de vegetales, los vegetales son bien importantes también en ese plan de alimentación, ya que son ricos en vitaminas, minerales y fibra. También muchos de ellos tienen pocas calorías y carbohidratos que se pueden disfrutar más. Se recomienda consumir vegetales sin almidón y se sugiere 6 porciones diarias de esto. Como mencioné, hay vegetales, ¿verdad? Hay los que contienen almidón y los que no contienen almidón. Voy a hablar únicamente de aquellos que no contienen almidón. Vamos a elegir vegetales frescos, congelados o enlatados, sin sodio, grasa y sin azúcares añadidos. Si
la persona selecciona vegetales enlatados o congelados, debe buscar en la etiqueta que digan sin sal añadida. Como regla general, los vegetales congelados o enlatados en salsa tienen un mayor contenido de grasa y sodio, así que tenemos que tener mucho ojo con eso. Y si usa vegetales enlatados con sodio, es bien importante escurrir los vegetales y enjuagarlos con agua para disminuir la cantidad de sodio que queda en ellas. Y para una buena salud, tratar al menos de comer, como mencioné, 6 porciones de vegetales al día. Una porción de vegetales puede ser media taza de vegetales cocidos o una taza de vegetales crudos. ¿Cuáles son los vegetales sin almidón? Estamos hablando de tomates, rábanos, pimientos, cebollas, berenjenas, pepinos, con rizadas, zanahorias, repollo, brócoli, apio, remolacha, espárragos, ensalada de hojas verdes que incluya espinaca, lechuga, berro, guisantes dulces, calabaza y quimbombó. Próximo. Otro grupo bien importante son los granos y existen dos tipos de granos. Los granos integrales, que son sin procesar y tienen semillas de grano entero. Algunos ejemplos son harina de trigo entero, avena, harina de maíz entero, cebada, arroz integral, arroz silvestre, quinoa, pasta integral. Y están los granos refinados, que son los que han sido procesados o molidos para eliminar el salvado y el germen. Y ejemplos son harinas de maíz desgerminado, harina blanca, pan blanco, arroz blanco. Los granos tienen almidón y esto es un tipo de carbohidrato que puede elevar los niveles de azúcar en sangre. Para una alimentación saludable, la persona con diabetes tiene que asegurarse que la mitad de esos granos que come cada día sean granos enteros, los cuales tienen mucha fibra e impiden que el nivel de azúcar en la sangre se eleve demasiado rápido. Próximo. Estos son algunos ejemplos de recetas con una reducción en el contenido de carbohidratos. Se deben optar, como ya mencioné, por cereales, panes, granos integrales como primer ingrediente, harina integral, avena integral, arroz integral, palomitas de maíz sin aceite o mantequilla añadida. Es bien importante limitar y elegir sus carbohidratos sabiamente. Estos alimentos pueden ser parte del plan de alimentación de una persona con diabetes. Sin embargo, la persona puede necesitar más o menos carbohidratos según tenga controlada su condición. Así que el médico o el profesional de nutrición le va a ayudar a determinar la cantidad de carbohidratos que puede consumir. Próximo. En términos de las grasas son importantes también, pero hay unas grasas que debemos limitar, que son las grasas saturadas y las grasas trans. ¿Por qué? Porque estas contribuyen a aumento de peso, al colesterol y al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué debemos evitar? Manteca de cerdo, tocino, salchicha, toda clase de embutidos, carne molida normal, salami, mortadela, salchichón, salsas en crema, productos lácteos con alto contenido en grasa, leche entera, queso entero, helado, la piel de las aves, como del pollo, pavo, etcétera, y aceites como aceite de palma y aceite de coco. En cuanto a las grasas trans, estas se producen cuando el aceite líquido se convierte en grasa sólida, que es un proceso que se conoce como hidrogenación. Al igual que las grasas saturadas, estas trans pueden ser hasta mucho más más peligrosas que las grasas saturadas. Así que esto conviene consumirlas en menor cantidad posible. Así que es bien importante evitar las grasas trans. Como nosotros reconocemos esas grasas trans, pues nosotros al leer la etiqueta vemos que dice la cantidad de grasas trans que tienen los alimentos.
Hay que tener en cuenta muchas veces la etiqueta puede decir 0 en gramos de grasa trans, pero eso no quiere decir que tenga grasa trans, puede tener 0,5 gramos de grasa trans. Así que es importante, además de mirar lo que dice la etiqueta en términos de gramos o porcentaje de grasa trans, mirar también si en la etiqueta no dice aceite, ¿verdad? Que ese alimento o ese producto se preparó con aceite hidrogenado o con aceite parcialmente hidrogenado. Si lo indica la etiqueta, ya eso significa que hay grasas trans. Fuentes de grasas trans incluyen alimentos procesados como los snacks, las galletas saladas, las papitas de bolsa, los productos horneados con aceite hidrogenado o aceite parcialmente hidrogenado, como los muffins, galletas dulces, bizcochos, margarina y algunos alimentos de comida rápida como las papas o las papitas fritas. Próximo. Estos son ejemplos de cómo debemos limitar esas grasas no saludables, ¿verdad? Sobre todo reducir esas grasas saturadas y grasas trans. Por ejemplo, en vez de cocinar con mantequilla o manteca de cerdo, podemos hornear con verduras o frutas molidas o en puré sin azúcar añadido, con yogur natural sin grasa, con jugo de verduras o frutas sin azúcar añadido. En vez de utilizar salsa a base de cremas o mantequilla, podemos utilizar para preparar o condimentar los alimentos, jugo de limón o vinagre, hierbas y especias, salsa, ¿verdad? Que nosotros preparemos como salsa de tomate, yogur natural sin grasa, aderezos bajos en grasa y sal hechos con aceite de oliva. Próximo. Otro aspecto bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta son los alimentos ultraprocesados. Y en términos de alimentos ultraprocesados, son aquellos con muchos ingredientes que contienen muchos aditivos. Estos aditivos se utilizan con el propósito de prolongar la duración del producto, realzar la apariencia, el sabor y la textura. Muchas veces esto se utiliza mucho en la producción industrial de los alimentos y con menos frecuencia se utiliza o se hace en las preparaciones caseras. Los alimentos ultraprocesados tienen un alto contenido de grasa saturada, azúcares añadidos y sodio, y también aportan un exceso de calorías. Aquí, en términos de alimentos ultraprocesados, estamos hablando de las bebidas azucaradas, los cereales refinados, los dulces, los productos de repostería industriales y demás. Así que, ¿qué recomiendan los expertos en salud y nutrición? Reducir lo más que se pueda el consumo de alimentos ultraprocesados, sobre todo aquellos que tengan alto contenido de grasas saturadas, azúcares añadidos, sodio y calorías. Así que tenemos que sustituirlos por opciones más saludables como verduras, frutas, cereales integrales, frutos secos, semillas, proteínas, carnes magras, etcétera. Y aquí tienen una imagen para que ustedes vean y tengan una idea de cómo, ¿verdad? Ejemplos de cómo son los alimentos mínimamente procesados hasta aquellos que son ultraprocesados, incluyendo también la gran mayoría de los alimentos que están en los restaurantes de comida rápida o fast food, son alimentos ultraprocesados que nosotros debemos limitar o eliminar en la medida que sea posible de nuestra dieta, particularmente en las personas con diabetes, pero también es una recomendación para la población general. Próximo. Otra manera que se utiliza también para elegir alimentos saludables es utilizar el método semáforo. Y el método semáforo es una manera de clasificar los alimentos. Se clasifican de acuerdo a su calidad nutricional y frecuencia de consumo recomendada.
usando colores para guiar decisiones saludables. Verde quiere decir que es libre consumo, que la persona lo puede consumir con mucha frecuencia o en muchas situaciones. Amarillo es que el consumo debe ser moderado, y que rojo, su consumo debe ser ocasional o limitado. Aquí pues facilita identificar nutrientes críticos, azúcares, grasas saturadas, sal, etcétera, para prevenir enfermedades. Esta información la puede conseguir en la guía El Camino hacia la Buena Salud de los CDC. Próximo. Otro método para escoger alimentos saludables es utilizar la mano. En muchas ocasiones nosotros tenemos en nuestro hogar estas tazas para medir la porción o la cantidad de alimentos que nos vamos a servir. Pero muchas veces hay muchas personas que no tienen este recurso o, ¿verdad?, no van a estar echando en su cartera o en su bolso las tacitas de medir alimentos. Pero una manera que les puede ayudar es utilizando la mano o el método práctico. Por ejemplo, en el número 1 sirve para usted seleccionar la cantidad o la porción de carne que se va a servir, carne, pescado o ave, y va a utilizar solamente la palma de su mano, no va a incluir los dedos, solamente la palma de la mano. Ese es el tamaño ideal de servicio de porción de carne, pescado o de ave. En el número 2, que sería el dedo pulgar desde la punta hasta la base, sirve también para usted servirse algún pedazo de carne o algún pedazo de queso o algún postre. También se puede dar si la persona tiene sus niveles bien controlados de glucosa o azúcar en sangre, se puede dar ese pequeño lujo de probar, ¿verdad?, un postre, algo que le guste mucho, pues debe ser en una cantidad bien limitada y podría utilizar el tamaño de su dedo pulgar. En el número 3 es el puño. Esto sirve para la selección de alguna fruta mediana o pequeña. En el número 4 sirve, que sería la mano en forma de taza, para consumir frutos secos. También puede ser para servirse su porción de arroz, su porción de pasta, que pudiera utilizar la mano en forma de taza. En el número 5 equivale a lo que sería una cucharada. Sería la punta del pulgar, desde la punta hasta la primera articulación. Y una cucharadita equivale a utilizar la punta del dedo índice, desde la punta del dedo hasta la primera articulación. Esto es una manera, ¿verdad? No es muy específica, pero le da una manera generalizada de cómo poder servirse, ¿verdad?, y tener unas porciones adecuadas de los alimentos. Próximo. Otro aspecto bien importante es que las personas con diabetes deben llevar un registro de sus alimentos, porque eso le va a ayudar en el control de los niveles de glucosa o de azúcar en sangre. Y le ayuda, ¿verdad?, en el manejo de la diabetes, permitiendo identificar cómo estos alimentos, ¿verdad?, afectan los niveles de glucosa. Es importante en ese registro llevar la fecha, hora, tipo de comida, porciones, y priorizar aquellos alimentos que son altos en fibra y proteínas magras para mantener una glucemia estable. Se recomienda registrar el nivel de glucosa en sangre también 2 horas antes y 2 horas después de comer. Como les dije, mantener este registro ayuda a tomar decisiones informadas sobre las porciones y la selección de alimentos, y le facilita en el control de su diabetes a largo plazo. Próximo. En la actualidad, otro pilar fundamental en el manejo de la condición de diabetes es la actividad física.
Y aunque no alcancemos las recomendaciones generales, realizar a diario actividades físicas como las tareas domésticas, pasear el perro, hacer jardinería, aumenta el gasto energético diario y ayuda a perder o mantener el peso corporal, pues hay unas guías que están establecidas en términos de la cantidad de actividad física que hay que hacer. Así que todos los días hay que hacer movimiento. Tenemos que mover nuestro cuerpo y reducir el tiempo que pasamos sentados. Esto va a ayudar al control de la glucosa en sangre y también se recomienda como punto de partida a cualquier persona sedentaria que no desee o no pueda practicar actividad física estructurada. Próximo. ¿Y cuáles son esos beneficios de la actividad física? Mejora la salud cardiovascular, controla el peso, aumenta la sensibilidad a la insulina, reduce el azúcar en sangre, los niveles de azúcar en sangre, previene la pérdida de masa muscular, fortalece los huesos, reduce el riesgo de lesiones, ayuda al estado de ánimo, alivia el estrés y lo ayuda a descansar y a dormir. Estos son beneficios generales de la actividad física, pero la literatura tiene múltiples, ya documentados, múltiples beneficios que tiene la actividad física para la salud, no solamente para las personas que padecen de la condición de diabetes, sino para toda la población. Próximo. Y probablemente hemos escuchado, porque hay unas guías que dice que las recomendaciones son hacer 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada semanal para ayudar a controlar la diabetes. Pero para muchas personas dedicar tanto tiempo a la actividad física podría ser abrumador. Y también para aquellas personas que no disfrutan de hacer actividad física o si tienen complicaciones vinculadas con la diabetes que les dificulta hacer la actividad física. Bueno, les tengo buenas noticias. Los expertos en salud, ¿qué nos dicen? Que cualquier tipo de actividad física es mejor que ninguna. Así que, como mencioné anteriormente, aunque no estemos en la meta de los 150 minutos de actividad física de intensidad moderada semanal, es importante siempre nosotros mover nuestro cuerpo. Porque esto va a tener unos beneficios significativos a la salud. Así que eso es bien importante, pero aún así tenemos que tratar de lograr, de cumplir con esas guías recomendadas, que son recomendaciones mínimas de actividad física que debe hacer la población general y recomendaciones también para las personas que tienen diabetes. ¿Cómo podemos ayudar a que las personas con diabetes puedan realizar 150 minutos de actividad física semanal? Bueno, una recomendación es que en vez de considerar pasar largos ratos haciendo actividad física en 1 o 2 días, es distribuir esos 150 minutos a lo largo de la semana. Por ejemplo, puede ser que una persona pueda realizar actividad física 50 minutos, 3 días a la semana. Y ya con eso cumplió con los 150 minutos de actividad física. Pero puede ser que para otras personas eso ¿verdad? Eso no lo puedan hacer y se les hace más fácil o más factible realizar 30 minutos de actividad física al día por 5 días. Entonces, por 5 días a la semana. Y ya con eso está cumpliendo también con los 150 minutos de actividad física. Pero también una persona puede dividir esos 30 minutos de actividad física en 3 sesiones de actividad física de 10 minutos a lo largo del día. Es decir, yo hago 10 minutos por la mañana, 10 minutos al mediodía y 10 minutos por la noche. Y hago mis 30 minutos de actividad física.
Los beneficios a la salud, eso lo dice la literatura científica, que los beneficios para la salud se mantienen. Hacer ejercicio 10 minutos 3 veces al día proporciona el mismo beneficio que hacer 30 minutos seguidos. Así que lo que quiero decir con esto, que las personas cuando se les está hablando de hacer actividad física, no tienen que involucrarse en, tengo que hacer 1 hora, 50 minutos, sino que puede dividir el tiempo de actividad física en unas sesiones más cortas, 10 o 15 minutos. Próximo. Otro aspecto importante también es que, al igual que con la alimentación, es importante llevar un registro de actividad física. Esto le va a ayudar a revisar su progreso, a hacer ajustes en cuanto al tiempo y tipo de actividad física que está realizando. También puede incluir sus mediciones de glucosa en sangre. Puede llevar un registro en papel, o hay personas que tienen estos relojes digitales, ¿no? Que les registran los minutos de actividad física que hizo, la frecuencia cardíaca, la distancia que hizo de actividad física, y también hay muchas aplicaciones gratuitas que las personas pueden tener en sus teléfonos celulares para registrar la actividad física. Muchas de estas aplicaciones elaboran informes diarios, semanales y mensuales de actividad física. Próximo. En esta tabla se presentan ejemplos de modalidades de actividad física recomendadas por los expertos para personas con diabetes. Es importante que las personas con y sin diabetes también incluyan en su plan de actividad física variedad de ejercicios tanto aeróbicos como de flexibilidad, resistencia y balance. Junto con su equipo médico, le van a ayudar a diseñar su plan de actividad física. Quería mencionarles que no existe un enfoque único de actividad física y que cada plan, igual que el plan de alimentación, es individualizado. Quiere decir que estos programas de actividad física van a variar de persona en persona en función del tipo de diabetes que tiene, la forma, ¿verdad?, física actual que tiene esa persona, las preferencias individuales también. Así que cuando es bien importante consultar con profesionales de la salud para que le ayuden a desarrollar ese plan de actividad física personalizado para que considere sus circunstancias específicas y que garantice un enfoque seguro y eficiente en la incorporación de esta modalidad a su estrategia en el control de diabetes. Próximo. Muchas veces las personas presentan diferentes desafíos al momento de hacer actividad física. Y como ya mencioné previamente, la actividad física no se limita a que usted tenga que ir a un gimnasio, a usted incursionar en algún deporte. Hay muchas maneras de realizar actividad física que le van a ayudar a su salud. Por ejemplo, mencioné las tareas cotidianas del día a día, como hacer la jardinería, las tareas del hogar, hacer la compra. Hay actividades que también uno puede hacer en el trabajo, como subir y bajar las escaleras, cargar cajas. O sea, hay muchas maneras de nosotros hacer actividad física que las podemos incorporar en nuestro día a día, tanto en nuestro hogar como en nuestro lugar de trabajo. Próximo. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad?, de cómo podemos incorporar esa actividad física en nuestro día a día. Por ejemplo, al hacer compras, pues nosotros podemos estacionar el auto lo más lejos posible del centro comercial. Eso nos motiva a caminar, y cuando estemos, por ejemplo, en el supermercado, en vez de utilizar el carrito, podemos utilizar la canasta. Cuando nos estamos moviendo por la ciudad, nosotros podemos utilizar el autobús, la guagua o el tren. Una parada antes, nos bajamos una parada antes de nuestro destino final para también caminar un poco más. Podemos caminar rápido,
Podemos también utilizar la bicicleta como un medio de transporte. Podemos, en vez de utilizar ese ascensor o escalera eléctrica en espacios públicos, podemos utilizar la escalera regular. En nuestro hogar, mientras vemos la televisión, nosotros podemos utilizar las mancuernas o nosotros podemos marchar en el lugar, podemos hacer, ¿verdad?, algún tipo de ejercicio estructurado. Si tenemos una bicicleta estática o una caminadora, también la podemos utilizar. Cuando hacemos tareas en el hogar, podemos poner música para bailar. Si tenemos una mascota, sacarla a pasear y entonces en vez de, ¿verdad? Si nos limitamos a hacer 5 o 10 minutos, pues mira, X día pasamos un poquito de más tiempo paseando a la mascota o caminamos un poquito más rápido con ella. Al hacer vida social, podemos inscribirnos en alguna clase. Hay muchas organizaciones, ¿verdad? Y municipios, pueblos que tienen clases gratuitas de yoga, de salsa, de zumba, hay club de caminata. En su mayoría, nosotros que estamos todo el tiempo con nuestros teléfonos móviles o celulares, pues en vez de quedarnos sentados, sedentarios, hablando por teléfono, pues podemos caminar en algún espacio mientras hablamos por teléfono. Si tenemos niños, si tenemos nietos, llevar a nuestros niños al parque, jugar con ellos, pasearlos en coche, salir a bailar también. Puede ser con amistades, en pareja o hasta solo también se puede ir a bailar. En el lugar de trabajo podemos hacer caminatas durante el almuerzo. También podemos utilizar pesas o mancuernas también en nuestro lugar de trabajo. Podemos participar si nuestro lugar de trabajo tiene programas de actividad física, también podemos participar de ello. Utilizar estas pelotas que vienen de ejercicio para sentarnos en lugar de una silla, porque eso nos va a hacer que nos levantemos con mucha frecuencia y eso nos ayuda en la movilidad. En vez de enviar un correo electrónico a nuestro compañero de X o Y oficina, pues entonces nos podemos mover caminando hacia la oficina para solicitarle o conversar con ese compañero o compañera de trabajo. Y lo mismo, utilizar la fotocopiadora en algún otro lugar, ¿verdad?, del trabajo, si es permitido, para mover nuestro cuerpo y hacer más actividad física. Próximo. Es bien importante al momento de incorporar también actividad física tener ciertos aspectos presentes. Lo primero es que si usted va a tener un plan estructurado de actividad física, lo primero es siempre consultar con su médico antes ¿verdad?, de comenzar con un plan de actividad física. Como ya mencioné anteriormente, este profesional de la salud, el médico, le va a dar las recomendaciones de actividad física que debe hacer. Importante también usar ropa y calzado que sean cómodos. No tiene que ser costoso, no tienen que ser de marca, pero sí debe asegurarse que no utilice ropa muy ajustada, que sea ropa holgada, ropa que, ¿verdad?, que transpire, o sea, no utilizar ropa muy ajustada que le pueda afectar. Y zapatos, de la misma manera, zapatos o calzados que sean cómodos, que no le queden ni muy sueltos ni tampoco muy ajustados. Utilizar protección solar siempre es bien importante para el cuidado de la piel y evitar desarrollar alguna complicación de salud. Realizar actividad física en horarios de temperaturas frescas. En el caso de nosotros en Puerto Rico, que vivimos en una isla tropical y bastante calurosa, pues se recomienda hacer la actividad física temprano en la mañana o en las tardes, en la noche, para evitar alguna condición vinculada con el calor. Mantenerse hidratado es bien importante también. Hacer ejercicios de calentamiento y de estiramiento antes y después de hacer actividad física. Utilizar equipo
de protección, por ejemplo, si usted está utilizando bicicleta y está paseando en bicicleta, pues es importante utilizar equipo como casco protector para evitar cualquier lesión en caso de una caída o algún percance que pueda tener. Bien importante evitar excederse. ¿Por qué? Porque esto le puede causar lesiones en el futuro, lesiones en la espalda, lesiones en las rodillas, puede, ¿verdad?, extralimitarse en la actividad física, tampoco es conveniente, así que evite excederse. Monitorear los niveles de glucosa antes, durante y después de la actividad física. De hecho, el médico le puede dar algunas recomendaciones de cómo monitorear sus niveles de glucosa en sangre mientras está haciendo actividad física. Si está al aire libre, sería bueno que lleve algún tipo de identificación médica en caso, ¿verdad?, de que la persona pueda tener algún percance de salud. Siempre tener un alimento o una merienda ligera y, si es posible, tener a otra persona cuando haga actividad física en la medida que se pueda. Próximo. Estas son las fuentes de información de donde se sacó toda esta información relacionada con sana alimentación y actividad física para el automanejo de la diabetes. También quería mencionar que el Departamento de Salud de Puerto Rico y la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico también tienen información muy valiosa, material educativo para las personas que viven con la condición de diabetes. Próximo. Estas son mis referencias también utilizadas en esta presentación. Próximo. Y esta es mi información de contacto en el Servicio de Extensión Agrícola. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy excelente presentación, la verdad, y tenemos muchas preguntas. Y